Somos jóvenes, gente adulta y demás, que nos hemos dado cuenta que este sistema no nos está gustando, no nos gusta, no estamos de acuerdo con él, vemos que hay muchísimas diferències i vemos que los que supuestamente nos representan no nos representan. Els que estem així estem enfadats i estem indignats. I el que passa és que n'hi ha gent que ha dit què podem fer? No ho sé, anem a parlar-ho. I per això esta assemblea. No és una manifestació, es diu assemblea. Sí, además en la asamblea han hablado estudiantes, padres de familia, profesores, gente de todo tipo. Y la verdad es que eso hace que esto sea más grande, que no solo sean estudiantes, por ejemplo, o que no solo sean, sino que son personas. Y pues cada uno con su problema, ¿no? Yo creo que lo que une aquí a la gente es que todos tenemos problemas. Tanto en Valencia como en las otras acampadas en toda España y en partes de Europa, pues nosotros nos los podemos organizar, sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia. La red pues nos ayuda infinitamente y tenemos pues constantemente comunicaciones con otros y los podemos hacer. Hemos creado grupos, nos separamos cuando vemos que el grupo es muy grande, hacemos subgrupos de esos grupos, la parte de comunicación, por ejemplo, se ha transformado en 3 grupos diferentes y funcionan muy bien, muy coordinados. I vamos tirando per adelante. Per descomptat, Twitter ha tingut així una empremta important. Sense Twitter hauria sigut més complicat organitzar tot això. Revolució de Twitter? Pues no sé la revolució de Twitter, jo crec que és la revolució de la gent. Yo creo que sí que hay una reivindicación clara, y es que algo va mal. El problema es que supongo que no querrá seguir los métodos tradicionales de un partido con una ideología, porque eso ya se está empezando a quedar obsoleto. Yo creo que ahora lo que tiene que empezar a surgir, está surgiendo, es la gente con problemas se reúne e intenta solucionarlos. Y en verdad eso es muy concreto. No tiene un marco concreto como puede tener un partido, pero sí que tiene algo más concreto que un partido, que es estamos mal y queremos estar bien.